Ya, estamos grabando, chiquillos. Ya. Entonces nos correspondería ver, chiquillos, lo que es el legado romano, sobre todo. En esta clase, la clase de ayer miércoles, comenzamos con lo que era Grecia, el contexto del mundo griego, a nivel geográfico, las diversas civilizaciones que fueron marcando el desarrollo de la historia de Grecia, como los cretenses, los micénicos, la Edad Oscura, la Edad Preclásica, destacando ahí un poquito más en detalle Atenas y Esparta, las colonias griegas, que es la época de las apoiquías, ya donde los griegos se expandieron por el Mediterráneo llevando su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, ya. También una época clásica que estuvo marcada por la figura de Atenas y el concepto de democracia, ya, donde el pueblo reside o tiene el poder, ya, donde hay una asamblea, donde si bien las características eh, de esta democracia es diferente a la nuestra actual. De hecho, la democracia ateniense era censitaria, eso significa que tenía ciertas limitantes para ejercer la ciudadanía, solamente podían ser varones, que tuvieran un capital, o sea, tuvieran una propiedad, tuviesen un esclavo, pudieran leer y escribir, o sea, se establecían requisitos para ser ciudadano. Hoy en día también existen requisitos, pero son muchos menos, y de hecho hoy en día la democracia apunta hacia la universalidad, es decir, no hay distinción de género, de orientación sexual, de partido político al que pertenezcas, si eres un vagabundo o tienes una mansión, si tienes un doctorado en historia en la Universidad de Oxford o eres una persona que nunca fue a la escuela, da exactamente lo mismo. Los únicos requisitos que existen en la actualidad, en el caso chileno, para ser ciudadanos, es tener la nacionalidad chilena, ser mayor de edad, es decir, tener sobre 18 años de edad, y no haber sido condenado por una pena aflictiva o una pena efectiva de cárcel. Cuando uno quiere ejercer algún cargo público en Chile, hay ciertos requisitos de edad, como tener cuarto año medio cumplido o bien octavo año básico completado, ¿ya? Que son esas como las principales diferencias en cuanto a la democracia. Y por último llegamos al legado cultural de los griegos, donde hablamos, chiquillos, sobre la importancia que tienen ciertos elementos como en la escultura, la arquitectura, la literatura, chiquillos, donde eh, siguen vigentes hasta el día de hoy. Todavía se estudia las tragedias griegas, todavía la arquitectura griega es considerada un referente al momento de construir edificios monumentales como pueden ser palacios, ¿ya? La escultura, de hecho, si uno compara la escultura del Renacimiento con la escultura griega, siguen siendo muy, muy similares ambas porque tienen temáticas en común y tienen un principio en común que es retratar al ser humano de la manera lo más fidedigna posible. A nivel del conocimiento, chiquillos, tenemos áreas del conocimiento variadísimas como la filosofía, la física, la geometría, la historia, que son áreas del conocimiento que hasta el día de hoy se siguen en el fondo enseñando en escuelas, en universidades a lo largo y ancho de todo el planeta. Y también está la lógica o un modo de entender el mundo, que es el antropocentrismo, chiquillos, que es una, no sé si decir filosofía, chiquillos, pero sí una mentalidad, una forma de entender el mundo que coloca al ser humano en el medio. Se entiende que todo debe ser considerado a una escala humana. Eso significa que las construcciones, las casas, los edificios tienen que ser creados y construidos en una escala humana, ¿ya? No considerar otros factores, ¿ya? Y a nivel político tenemos, por ejemplo, el ideal de democracia, se definen formas de gobierno como monarquía, democracia, aristocracia, ¿ya? Y también hay toda una teoría política que surge tras estos elementos, que eso lo veremos probablemente cuando hablemos de formación ciudadana. Ahora entraremos en detalle en lo que es el mundo romano, ¿ya? Lo que ustedes están viendo ahí en la imagen, chiquillos, es un mapa de lo que es la península itálica. Esto está acá en el centro, chiquillos. Esto que ustedes ven acá, que parece una bota gigante, larga, como esas botas que a veces ocupan las chiquillas, las mujeres, por ejemplo, que llegan hasta prácticamente un poquito menos de la rodilla, o las botas de chantilly que le llaman, que ocupan los militares, que también llegan hasta bastante arriba, que son las botas que ocupan en las galas militares, como en la parada militar. Una bota. Incluso tiene un taco, por eso no dice que es una bota femenina, porque tiene hasta un taco la bota. ¿Ya? Y además está la isla de Sicilia abajito. Todo eso corresponde a la gran península itálica. Si ustedes se dan cuenta, a nivel del relieve y de los colores,
Este color, estas tonalidades cafés en el mapa te indican que ahí existen montañas, chiquillos, que hay en el fondo una cordillera, que en este caso son los Apeninos, que atraviesan todo lo que es la península itálica. En la parte norte están los Alpes, que es una de las principales cordilleras que en el fondo existen en Europa. ¿Ya? Eh, y las zonas verdes indican los valles que existen, chiquillos, en este sector. ¿Ya? Las tonalidades verdosas. También destacan dos ríos, uno que está en el norte de Italia, que es el río Po, y un segundo río que es el río Tíber. Al costado del río Tíber, chiquillos, en este sector, perdón, voy a colocar la pluma, en este sector es donde surge Roma. De hecho, que es la ubicación que hoy en día tiene la ciudad de Roma, capital de Italia. ¿Ya? Ahí se ubica Roma. Y desde ahí, chiquillos, comienza en el fondo todo el desarrollo del mundo itálico. En este caso, tenemos lo que es el mar Tirreno, el mar Adriático, abajo está el mar Jónico y arriba está el mar Ligúrico o mar de Liguria. ¿Ya? En el fondo, todos esos mares que yo nombré, el mar Tirreno, el mar Adriático, el mar Jónico y el mar de Liguria, son, chiquillos, mares interiores del mar Mediterráneo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas que tengan hasta ahí? ¿No hay dudas, chiquillos? Ya, entonces, vamos aquí a hablar en forma bien resumida sobre las tres etapas que dan forma a la historia de Roma. La historia de Roma tradicionalmente se ha dividido para su estudio en tres grandes etapas: la monarquía, la república y el imperio. ¿Ya? En la monarquía, que es la primera etapa de la historia de Roma, Roma es gobernada por reyes y estos reyes chiquillos dominaron sobre todo en la zona que se llama del Lazio en Italia, que es la zona central, y al final de la época monárquica fueron una potencia dentro del contexto de Italia. Pero a nivel local solamente eran fuertes, a nivel regional o a nivel europeo ni siquiera se les consideraba, chiquillos. O sea, eran bastante menores. ¿Ya? Eh, y a lo largo de esta época de Roma, existen dos tipos de realeza en Roma. Estuvieron en un primer momento los reyes que tenían un origen latino, es decir, que estaban emplazados en la península itálica en un origen, y luego estarán los reyes etruscos, que son reyes cuyo origen es indoeuropeo, que llegaron con el paso del tiempo a ubicarse en la península itálica y fueron capaces de incorporar, de controlar, dominar a los latinos, convirtiéndose ellos en reyes de Roma. ¿Ya? Luego viene una etapa que se llama la República. La República, chiquillos, es una época donde el Senado es la principal autoridad en la vida política romana. Este Senado estaba compuesto en un primer momento por patricios, que eran gente que pertenecía a las familias originarias de Roma. Luego vendrán los plebeyos, que eran el resto de la gente que se fue incorporando en esta vida política romana. Durante esta época, chiquillos, Roma comienza a expandirse fuera de los límites de Italia, ya se expande a través de conquistas militares, como es el caso de las guerras púnicas o guerras contra Cartago, chiquillos, que lo veremos probablemente en algún mapita, ya más adelante, y también hay una expansión por otros lugares de Europa, como es el caso de lo que hoy en día es Francia, Suiza, Bélgica, que era la Galia en aquella época, Grecia, y también por lugares como Egipto y España. O sea, se comienza a expandir y Roma comienza a tener una fuerza bien importante, chiquillos. Ya prácticamente no es una potencia chiquita, sino que se convierte en la principal potencia de esta época. ¿Ya? Y pasamos de una república a un imperio. El imperio romano, chiquillos, es la época en la cual Roma logra su máxima expansión y también cuando comenzará la decadencia de Roma. De hecho, Roma comienza a decaer por factores externos, como son las migraciones de pueblos germánicos, y también
por factores internos como la corrupción interna y el surgimiento de una nueva religión que cambia todo el mundo romano como existía, que es el cristianismo. Y así es como finalmente el Imperio Romano Occidental cae el 476 después de Cristo. La imagen que está a la derecha presenta, chiquillos, lo que nosotros conocemos como la loba capitolina, que es parte del mito de la historia de Roma, chiquillos, que es en el fondo la loba que salvó a los fundadores de Roma según el mito, que es Rómulo y Remo, ¿ya? Y que en el fondo los amamantó y los cuidó en sus primeros días de vida. Así que es por eso que sale esa escultura de esa loba dando de amamantar a un par de bebés. En la época de la monarquía en Roma, chiquillos, que va del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C., nos encontramos con una realidad donde existe un rey, este rey gobierna en Italia, perdón, en Roma y en sus alrededores, y este rey puede tener un origen etrusco o un origen latino, ¿ya? Y en cuanto al mito original o el mito fundacional de Roma, tenemos el mito de Rómulo y Remo, en el cual estos hermanos eran los herederos del trono, que estos fueron en el fondo tomados por su tío, fueron lanzados en el bosque, esa loba que aparecía anteriormente los recoge, los cuida, ¿ya? Hasta que ellos descubren la verdad, porque fueron criados por unos adultos, unas personas, les dicen su origen, ellos van a recuperar su sitial, matan a su tío y se convierten en los gobernantes de Roma. Finalmente Rómulo después matará a su hermano Remo porque Remo entró sin permiso a la casa de Rómulo y lo mató. Y el otro mito que marca el origen de Roma es el mito que cuenta un libro del siglo I a.C. que se llama la Eneida. Y la Eneida narra el viaje de Eneas, un troyano, que arranca desde la caída de Troya a mano de los griegos y se ubica en esta zona del centro de Italia, formando lo que es el mundo romano. Son los dos mitos que existen sobre el origen primero de Roma. ¿Ya? Y a nivel geográfico, chiquillos, se ubica en el centro de la península itálica, al costado del río Tíber, a riberas del mar Tirreno, rodeado de 7 colinas. Y qué es lo importante, que en esta etapa Roma toma cierta importancia a nivel de Italia. Fuera de eso no es relevante, chiquillos. Lo que sí podemos destacar es que los romanos fueron a lo largo de su historia arquitectos fenomenales. Esa imagen que aparece ahí es la cloaca máxima. De hecho, es uno de los primeros sistemas de alcantarillado en gran escala que se construyeron. Y lo construyeron los romanos. Y funcionó por siglos, chiquillos, la cloaca máxima como un alcantarillado, el alcantarillado de Roma. De hecho, los romanos tenían una cultura muy importante de baños públicos, de ir a un lugar, asearse, bañarse, hacer sus necesidades, ¿ya? O sea, no hacían en cualquier lugar, no eran tan primitivos estos muchachos. De hecho, hasta el día de hoy existen acueductos, es decir, eh, construcciones que permitían traer agua de un lugar a otro, que siguen vigentes y que fueron construidos en la época de los romanos, chiquillos. Porque los romanos fueron grandes arquitectos y grandes ingenieros desde su origen, ¿ya? Así que por eso está esa imagen de ahí de la cloaca máxima. Espera un momentito que el gato quiere entrar. Entra. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa, chiquillos, que lo que hace, lo que nos presenta, es la ubicación de Roma. Yo te diría, esto debe ser a comienzos de la República, a finales de la monarquía. Roma tenía cierto poder en Italia central. Aquí está el origen de los pueblos, o donde se ubicaron los pueblos etruscos en Italia. Estos pueblos fueron lo que después se hicieron con todo el dominio de los territorios romanos, ¿ya? Acá en color magenta, fucsia, vemos lo que es la Magna Grecia o aquellos terrenos que fueron colonizados por los griegos, y lo que está en color verde es Cartago. Cartago, que será el primer gran enemigo que va a tener Roma. De hecho, Roma se va a enfrentar a Cartago en el siglo III a.C., en los años 200 a.C., en lo que fueron denominadas las guerras púnicas, que fueron 3 guerras contra los cartagineses. Y su nombre viene púnico, viene de que al cartaginés el romano le llamaba Puno. Y de ahí viene el nombre Guerra Púnica, o Guerra contra Cartago, también se le conoce.
Pero ahí tienen en el fondo una idea para que ustedes más o menos contextualicen o se ubiquen dónde se ubicaba Roma y cómo ésta se fue expandiendo. ¿Ya? Llega en algún momento que Roma conquistó todo esto, todo lo que aparece en este mapa estuvo bajo dominio romano. La segunda gran etapa, chiquillos, de la historia de Roma es la República. La República parte con este elemento, con esta siguiente característica. Existían a nivel social dos tipos de personas en Roma, los patricios y los plebeyos. El patricio era aquella persona que tenía o encontraba su origen en las familias fundadoras de Roma, es decir, en las familias que fueran más antiguas, por lo tanto, tenían un valor extra a nivel social, ¿ya? No era una familia cualquiera, sino que tenía cierto valor, tenía cierto peso específico en la sociedad romana. Y el resto de los mortales eran los plebeyos. ¿Qué existía en esta época? Había una discriminación bastante importante entre patricios y plebeyos. El patricio podía optar a cargos públicos, podía ser podía ser cónsul, podía ser senador, podía optar a cualquier cargo público. Mientras que el plebeyo no tenía ningún cargo público y tenía que solamente acatar lo que dijeran los patricios. Eso evidentemente que a la mayoría plebeya le molestó, pero mucho. Por lo cual, durante esta época ocurrieron bastantes revueltas, ya rebeliones, o también les podríamos llamar guerras civiles dentro de Roma, en las cuales los patricios se enfrentaron a los plebeyos. Para seguir evitando un derramamiento de sangre y que todos los patricios fueran aniquilados, decidieron en el fondo permitir que los plebeyos pudieran participar en la vida política romana, votando para elegir cargos públicos o bien también pudiendo participar siendo candidatos a estos cargos públicos, ¿ya? Y que después le permitieran un puesto en el Senado. Y hablando del Senado, chiquillos, es la institución clave para entender la época de la Roma republicana, porque el Senado era la institución que controlaba la vida política de Roma. De hecho, eran ellos, chiquillos, quienes decidían qué persona iba a quedar en qué cargo público. En el fondo, ellos eran quienes votaban y también quienes designaban quiénes iban a ser los candidatos. O sea, todo pasaba por el Senado. Las autoridades romanas no podían hacer nada sin el apoyo del Senado. ¿Ya? El cónsul, que era la cara visible de la vida política en Roma, tenía que pedirle permiso al Senado para hacer cualquier cosa. O sea, nada podía hacerlo por su cuenta. Todo tenía que tener el apoyo del Senado. Así que por eso era tan importante y el Senado era tan poderoso en la historia de la Roma republicana. De hecho, el concepto de república romana se entiende solamente por la existencia del Senado. ¿Ya? Y cuando el Senado veía que un cónsul o alguna autoridad se estaba arrancando con los tarros, como se dice en Chile, es decir, se estaba excediendo en sus atribuciones, eh, muchas veces lo terminaban matando, porque entendían de que nada podía estar sobre el Senado de Roma. ¿Ya? De la mano, con lo que hablamos en el punto anterior del Senado, surgen las magistraturas. Magistraturas, chiquillos, es un sinónimo de cargo público. Los cargos públicos, chiquillos, lo que hacen es cumplir una función dentro de la sociedad, sea para delimitar algo, para controlar un área en específico, para preocuparse de la administración local de una ciudad, para ejercer la justicia, lo que fuera. ¿Ya? O sea, ahí entraban las magistraturas. Magistraturas que tenían una duración en el tiempo, tenían áreas de influencia o de competencias muy específicas y que también tenían que recibir el apoyo del Senado romano. Y por último, en esta época del Senado, Roma comienza a expandirse en forma acelerada por lo que es el mundo europeo. ¿Ya? Ya fuera en la zona de Cartago con las guerras púnicas, ya fuera en las Galias, en Francia, fuera en Hispania, en lo que es España, fuera en Grecia, o fuera quizá en Asia, como fue en las zonas que hoy día se les conoce como Oriente Próximo, o el Levante, donde está Israel, Palestina, Líbano, Siria, entre otros. ¿Ya? O sea, crecieron de forma importante.
La imagen que les coloco para ilustrar esta época es el foro, o los restos, mejor dicho, del foro romano. El foro romano era el lugar donde se desarrollaba la vida política en Roma, ¿ya? Era donde interactuaba el Senado, donde ellos tomaban las decisiones. Hoy en día quedan los restos, de hecho, es un lugar, un sitio turístico que uno puede recorrer, conocer, ¿ya? Si se dan cuenta, los restos que quedan son bastante poquitos, son algunas columnas, un arco del triunfo, algunos restos de algún otro tipo de construcción, pero es, chiquillos, muy, muy atractivo, muy bonito de conocer. De hecho, es parte de todo el patrimonio cultural que hasta el día de hoy mantiene Italia. ¿Ya? Acá vamos a hablar un poquito de lo que son las magistraturas romanas. Las magistraturas, chiquillos, son los cargos públicos. Tienen a la cima, a la cabeza, el Senado romano. ¿Ya? El Senado es la principal institución romana. Toda decisión que se tomara en la vida política en Roma, en Italia, pasaba por la aprobación del Senado y hasta el día de hoy sigue vigente esta figura del Senado. ¿Ya? El Senado, chiquillo, en Chile existe un Senado, en Estados Unidos existe un Senado, quizá en algunos lugares le llaman Cámara Legislativa, Cámara de Representantes, pero tienen este rol de, en el fondo, ser los encargados de aprobar leyes, de aprobar cargos públicos, de aprobar magistratura. Sí, Marisol, gol de Chile, pero por favor no lo escribas en el chat, ¿ya? En cuanto a otras magistraturas que tenemos, por ejemplo, está el cónsul. El cónsul, chiquillos, era la principal magistratura, o la magistratura más relevante que existía en esta época republicana. Los cónsules duraban un año en el cargo. El cónsul, imagínense lo más parecido en esta época a un presidente de la república. Duraba un año en el cargo, chiquillos, un año. O sea, tenía un año para hacer cosas, generar cambios. No es como en Chile que son 4, 6 años. Hay países donde pueden ser 3, ¿ya? Un año. Y se elegían dos cónsules. ¿Por qué se escogían dos y no uno? Para que los cónsules se vigilaran entre ellos, en el fondo. Un cónsul vigilaba al otro y así podíamos evitar que el cónsul se arrancara con la suya y pusiera o propusiera normas, leyes o política pública que fuera en contra de los intereses de la república. ¿Ya? Él era quien representaba públicamente al Estado romano. De hecho, él era quien declaraba los estados de guerra, él era quien se encargaba de llevar las negociaciones con tratados con otros estados. ¿Ya? Todo el trabajo visible lo hacía el cónsul, ¿ya? Pero siempre teniendo el apoyo detrás del Senado. De hecho, es por eso que el cónsul se puede asemejar a la figura del presidente de la República o un canciller, ¿ya? O un primer ministro. Luego tenemos el pretor. El pretor en el mundo romano se encargaba, chiquillos, de impartir la justicia. Es lo más cercano que tú vas a encontrar a un fiscal o a un juez. ¿Ya? Es el que llevaba las acciones judiciales, en el fondo quien dictaba la sentencia, ya quien llevaba a cabo la investigación. Su función era esa. De hecho, es lo más similar que existía a un juez. ¿Ya? Luego está el cuestor. El cuestor se preocupaba de la contabilidad y del cobro de los impuestos. O sea, si lo colocásemos en una lógica de, por ejemplo, de centro de alumnos, centro de estudiantes, sería como el tesorero, el que se dedicaba a cobrar las cuotas de dinero, así como, oye, tienes que pagar la cuota del mes. Esa era la función. Si ahora lo comparo quizá con una estructura política o una estructura a nivel más grande, por ejemplo, en Chile podría ser similar a lo que son los servicios de impuestos internos, chiquillos, que son los encargados de cobrar todo aquello que tenga que ver con impuestos, con materia impositiva, ¿ya? Ese era, en el fondo, el cuestor. Y por último, dentro de este curso de magistratura está el edil. El edil, chiquillos, es el encargado de la administración local de un territorio. Administrar una ciudad, una comuna. Entonces, su similar automáticamente en su cabecita debe ser el alcalde, ¿ya? Y él cumple la misma función del alcalde. El alcalde se preocupa que la ciudad funcione, que la salud municipal o que los servicios locales de salud funcionen, los servicios de educación locales funcionen, entre otros elementos. O sea, se preocupa de que la ciudad esté funcionando, esté bonita, esté ordenada. De eso se preocupaba el edil y hasta el día de hoy el alcalde también recibe el nombre de edil, por lo mismo, porque se dedican a la misma función. ¿Ya?
Además, había una magistratura bien especial en el mundo romano, que era la del censor. El censor, como lo dice su nombre, se preocupaba de hacer el censo de población. ¿Qué significa eso? Que era el encargado, junto con funcionarios que estuviesen a su cargo, de contar cuánta gente habitaba en el territorio romano en esa época. Lo mismo que se hace en Chile cada 10 años y que nosotros conocemos como censo de población, que cada 10 años se cuenta a todas las personas que viven en el país. De hecho, ese día se declara feriado, nadie va a trabajar, nos quedamos en nuestras casas y va una persona que llega a tu casa y te dice, aló, vengo a hacer el censo, y saca una lista de preguntas y te dice, ¿cuánta gente vive acá? ¿Cómo se llaman? ¿Qué nivel de educación tienen? Y hace una caracterización del país, en el fondo de las personas que habitan en este país. Pero además, el censor romano tenía otra función clave, que es la de aplicar el voto de censura. Podía censurar algo. Supongamos, había una casa de mala muerte donde se juntaba toda la gente a tomar solamente, y armaban peleas, y habían muertos. El censor podía clausurar ese lugar, podía aplicar censura. En Chile, hace no más de 10, 20 o 25 años, todavía existía censura. De hecho, existía un índice de publicaciones prohibidas, donde había libros, películas que estaban prohibidas de ser proyectadas en Chile, porque tocaban temas quizá polémicos o temas que podían ir en contra de la moral y las buenas costumbres de la sociedad de la época. Yo recuerdo que una de las películas que estuvo prohibida por mucho tiempo fue La Última Tentación de Cristo, ¿ya? Que contaban, mostraban en fondo a un Jesucristo humano, débil, que quería en el fondo, una persona mostraba en el fondo. No esta figura que quizá muchas veces no, o ha querido vender, o ha vendido a la Sagrada Escritura, chiquillos, la Biblia, el Nuevo Testamento, los textos bíblicos que ustedes crean, de un Jesucristo como que era perfecto en todo sentido. ¿Ya? Y eso fue prohibido. Había libros que fueron prohibidos, chiquillos, por mucho tiempo en este país. Eso ya prácticamente no se aplica, no existe acá. Pero hay países en los cuales todavía existe esta idea de censurar. ¿Ya? Que era también una función del censor romano. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, sobre el tema? De lo que se ha presentado hasta el momento. Si no hay preguntas, chiquillos, voy a avanzar con la siguiente diapositiva. Acá tenemos un mapa que nos muestra la expansión de Roma en la época republicana. ¿Ya? Ustedes pueden observar que Roma creció bastante del mapa que les mostré anteriormente, donde aparecía que estaba concentrado solamente acá. Ahora podemos ver, chiquillos, una Roma gigante que tiene dominio de lo que es hoy día Portugal y España, Francia, Bélgica, Suiza, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Albania, Grecia, Turquía, Ucrania, Siria, Palestina, Líbano, Israel, Egipto, Libia, Túnez. O sea, un montón de países. Fíjense en todo lo que creció Roma prácticamente en 500 años. El primer gran conflicto que marcó esta expansión de Roma fueron las guerras púnicas, cuando Roma obtiene el control de estas islas de Córcega, Cerdeña, el norte de África y parte de España. Después viene, chiquillos, toda la expansión por la Galia, por lo que es Francia, Bélgica, Suiza, ¿ya? Grecia, y así Roma fue creciendo. Y fue engordando, ¿sí? Imagínense, o sea, partió siendo una ciudad chiquita acá, que creció, y creció bastante. De hecho, de aquí prácticamente no podemos hablar de una república, porque a nivel territorial no lo puedo controlar con un sistema de magistraturas, por lo tanto, debo pasar a convertirme en un imperio. Y es de esa forma como llegamos a la tercera etapa de la historia de Roma, que es el imperio. Y el imperio romano va desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Ya? Eso significa, chiquillos, que va prácticamente desde los años 27 antes de Cristo hasta el 476 de nuestra era. ¿Ya? Y es ahí cuando comenzamos a hablar ya del Imperio Romano. Roma, para el siglo II a.C., logró su máxima extensión territorial en el año 117.
con el emperador Trajano. De hecho, vamos a ver de ahí el mapa de la época imperial, de su máxima expansión. Pero rápidamente después de esta máxima expansión comienza la decadencia del Imperio Romano. Roma decae principalmente, chiquillos, por las pérdidas territoriales que sufre y también por la llegada de pueblos bárbaros. Cuando en esta época se hablaba de un pueblo bárbaro, de un pueblo que no hablaba ni griego ni latín, ya que no hablaba estas lenguas clásicas. Por ejemplo, si hablaban un dialecto germano, era considerado un bárbaro porque el romano no lo podía entender ni el griego tampoco. Estas migraciones germánicas o migraciones bárbaras van desde el siglo III al siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? Ejemplos de estas migraciones fueron pueblos como los francos, que dan su origen posterior a Francia, y los godos. Los godos, chiquillos, el nombre quizá no les suena por nada, pero los godos tienen un origen en Escandinavia, en lo que hoy día es Suecia. De hecho, godo viene de Gotland, y Gotland está en Suecia. Son pueblos que tienen ese origen y que hicieron todo un viaje por cientos, décadas o cientos de años, chiquillos, hasta poder ingresar dentro del Imperio Romano. De hecho, estos godos con el paso del tiempo se dividen en otros grupos como ostrogodos y visigodos. Los visigodos, chiquillos, se ubicarán en España y en el sur de Francia, y los ostrogodos se ubicarán en Italia. De hecho, eso probablemente lo podremos ver con más detalle si en algún momento tenemos tiempo para verlo en Edad Media. ¿Ya? Y mucho del territorio que fue ocupado por estos pueblos germánicos, por estos pueblos bárbaros, eran provincias romanas. Y así fue como Roma lentamente fue perdiendo territorio, fue perdiendo territorio, fue perdiendo territorio. Ya a eso tenemos que sumarle otro elemento, que es que surge una nueva religión, chiquillos. Los romanos hasta el momento creían en los dioses griegos, solamente le cambiaron el nombre. Zeus era Júpiter, Poseidón era Neptuno, Hades era Plutón, Atenea era Minerva, eh, Hermes era Mercurio, Afrodita era Venus, Ares era Marte. O sea, le cambiaron el nombre nomás, pero los dioses eran iguales. Hasta que en el siglo I, después de Cristo, una persona llamada Jesús de Nazaret propone una versión diferente del judaísmo que pasó a ser llamada cristianismo. Y este cristianismo comenzó a tener fuerza, la gente comenzó a seguirlo, a escucharlo, a creerlo. Después, como todos sabemos, Jesús fallece. El que es creyente dice que subió a los cielos, el que no es creyente dirá murió y murió. ¿Ya? Pero su religión quedó, sus enseñanzas quedaron, y a través de sus apóstoles se fueron expandiendo por el imperio. Porque a todo esto, la provincia de la cual venía Jesús, que era Judea, era parte del imperio. Así que esa religión comenzó a expandirse. Y Roma comenzó a ver, oye, pero ¿sabes que ya me está molestando esta religión nueva? De hecho, ¿por qué no creen en los dioses de que nosotros creemos? Y eso comenzó a molestar bastante a los romanos. Y los romanos en un primer momento atacaron a los primeros cristianos, los persiguieron, los ejecutaron, los ocuparon como entretenimiento del circo romano. Pero llegó en algún momento, sobre todo en el siglo IV antes de Cristo, con el emperador Constantino, que cambia esto. Constantino se da cuenta que no hay que perseguirlos, sino que hay que darle su espacio. De hecho, Constantino como emperador se convierte al cristianismo. Y él firma el año 313 el Edicto de Milán y establece la tolerancia religiosa dentro del imperio. Dice en el fondo, en palabras simples, que será permitida cualquier religión dentro del imperio romano. Prácticamente 65 años más tarde, bueno, serían 67 años más tarde, el emperador Teodosio firma el Edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo y establece que el cristianismo va a ser la única religión oficial del Imperio Romano y no se va a aceptar ninguna otra religión. Y así fue, chiquillos, como en un lapso de prácticamente 400 años, un poquito menos, 380 años, 350 años, la religión cristiana pasa de ser perseguida a ser la oficial dentro del Imperio Romano. Eso genera un cambio muy, muy grande, chiquillos. ¿Ya? Eso es un cambio brutal. ¿Ya? Después, posteriormente, perdón, en el año 395, eso no aparece acá, el Imperio Romano es dividido en dos partes.
el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. El Imperio Romano Occidental es el que cae en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano Oriental, también llamado Imperio Bizantino, vivirá 1000 años más hasta 1453. Y así fue, chiquillos, como cayó Roma. Desapareció. Ahí está. Ese imperio gigantesco, chiquillos, la mitad occidental, es decir, si yo lanzo una línea, corto aquí, acá corto, toda la parte que está hacia la izquierda cayó, se desfragmentó, desapareció. La parte que está acá vivió un poquito más. Fíjense que para el año 117 después de Cristo, el Imperio Romano partía en Inglaterra, prácticamente donde limita con Escocia, y llegaba hasta lo que es Irak. O sea, todo esto era el Imperio Romano. Un imperio de verdad, chiquillos, gigantesco. Gigantesco. ¿Ya? Y así fue como cayó Roma y se acabó la Edad Antigua. Pero a pesar de que haya caído Roma y haya caído el Imperio Romano Occidental, hay un legado que nos deja, hay una herencia cultural que nos queda de Roma. Primero, nos quedó el derecho romano. Los romanos, chiquillos, todos fueron grandes codificadores de derechos. De hecho, se preocuparon mucho de las leyes y de establecer legislaciones claras y eficientes. Hasta el día de hoy, todo estudiante de derecho en el mundo, en su primer año, tiene que estudiar derecho romano, porque es clave. De hecho, la base del derecho occidental está en el derecho romano. El cómo se tipifican los delitos, los principios jurídicos, todo está en el derecho romano. Y por eso es tan importante. Luego tenemos el cristianismo, esta religión que partió siendo perseguida a ser oficial y que se expandió por todo el Imperio Romano, chiquillos, y eso llevó a que toda Europa tenga un carácter de cristiana por mucho tiempo. De hecho, fue un elemento que unió a pueblos muy diferentes, quizá los francos, los pueblos que se ubicaron en lo que hoy día es Alemania, los pueblos que se ubicaron en lo que hoy día es Croacia, en lo que es, no sé, Dinamarca, España, quizá hablaban un idioma diferente, tenían costumbres diferentes, tenían una idiosincrasia diferente, pero compartían la misma religión. Y eso ya nos unía. Además que las misas en esta época eran en latín, por lo tanto, todos se manejaban con un idioma en común, que era el latín, que era la lengua ocupada principalmente en la política, en la religión, en la diplomacia. ¿Ya? Y hablando, chiquillos, del latín, aprovechándome que toqué ese punto, eh, también hay idiomas que descienden directamente del latín. Por ejemplo, el español, el francés, el portugués, el italiano. Es de hecho por eso que yo al escuchar a una persona, a un francés hablando francés, le puedo entender hasta cierto punto lo que está diciendo. O escuchando a un portugués, lo puedo entender. Lo mismo viceversa. Un italiano que me escucha a mí, probablemente algo va a entender, o un francés que me escucha a mí, un poco va a entenderlo, porque hay palabras que son muy similares. Y por último, otro legado que nos dejaron los romanos fue el sistema de magistraturas o cargos públicos, que siguen estando vigentes en todo el mundo occidental. La idea de un senado, la idea de un alcalde, de una institución o persona dedicada al cobro de impuestos, una persona dedicada a hacer un conteo o una institución dedicada al conteo de la población, una persona dedicada a impartir justicia, eso se mantiene. Quizá cambia el nombre, se le agregan cosas, se le quitarán cosas, pero se mantiene la esencia, ¿ya? Y por eso estos elementos son parte del legado cultural de los romanos. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, sobre esto antes de pasar a la parte final de la clase? No, profe. ¿No? ¿No? ¿Nadie, chiquillos, tiene dudas? Ya. De ser así, chiquillos, pasaríamos a la parte final de la clase, que es algo que de verdad siento que es necesario que podamos realizar ahora, que es lo siguiente. Esa pregunta esencial que está ahí, que dice, elabore un cuadro comparativo entre los legados griego y romano, chiquillos, tienen de aquí hasta las 9:15 para poder desarrollarlo ahora y no dejárselo como tarea para mañana, ¿ya?
La intención de que yo terminara la clase un poquito antes y me apure un poquito con el contenido es dejarle este espacio para que ustedes puedan ahora desarrollar la pregunta esencial. ¿Ya? Me hagan las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, de cómo lo hago, profe, estoy bien con la idea que le mandé, estoy mal. Ahí, chiquillos, de ahí viene lo importante. ¿Ya? Así que, chiquillos, yo a esta pregunta esencial le voy a sacar una fotito y se las voy a mandar también por WhatsApp. ¿Ya? Así que, denme un cachito. A ver, voy a desconectar acá el teléfono. Ahí. Y se la voy a mandar ahí al grupo. ¿Ya? Así que, chiquillos, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a descartar las anotaciones. Y voy a cortar la grabación para que